Bueno, pues hola a todos. Yo soy Rafael Medina, estudio tercero de Ingeniería Informática y junto con mi compañero Javier Onduvilla os vamos a presentar un poco qué es Python y cómo se diferencia de lo que se da en la universidad, de Java sobre todo, maldito Java. Y vamos a dar unos pocos ejemplos prácticos de, por ejemplo, el típico Hello World o cómo hacer prácticas de la universidad en Python en vez de en Java. Bueno, ¿quién usa Python? Pues aquí podemos ver las empresas que lo utilizan así como más en mayor parte de sus productos. Como nota, en Dropbox trabaja el creador de Python ahora mismo y tiene un contrato que le permite usar el 50% de su tiempo para desarrollar Python. Y bueno, tenemos Instagram, tenemos Dropbox, tenemos Pinterest, tenemos Blogger y así en un poco en menor medida tenemos Facebook, que también tiene un framework en Python, tenemos Tumblr, tenemos Vimeo y también YouTube. Bueno, yo soy Javier Onduvilla y bueno, como ha dicho mi compañero, pues las empresas que están en la línea de encima son las que utilizan Python como su core, que básicamente es un 90% de código es Python del backend, y las de abajo lo utilizan, por ejemplo, para cosas de sistemas o de monitorización y tal. Por ejemplo, Vimeo tiene un montón de cosas de monitorización y Facebook exactamente no sé qué lo usan internamente porque tocan todos los lenguajes del mundo, pero YouTube sí que sabemos que lo utilizan un poco más. Bueno, ahora lo que vamos a poner son algunos ejemplos para la gente que sobre todo ha tocado Java. Así que bueno, para que veáis solamente el Hello World en Python es así de sencillo. Simplemente habría que llamar a Python nombre del fichero donde está guardado esto y se ejecutaría. Y ahora los siguientes ejemplos van a ser pues las cosas que a él y a mí nos parecen que en Java pues son un poco basura y cómo se hacen en Python. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer una asignatura, simplemente un cliente TCP o UDP según el grupo. Y bueno, pues en Java tenemos todo esto, que hay que crear un data output stream, un buffer reader, hay que hacer un montón de cosas y tiras un montón de líneas prácticamente para hacer nada. Y bueno, sin embargo, la versión de Python pues es mucho más sencilla porque, y bueno, tiene cierto aire a C, porque simplemente tienes que declarar el tipo de socket, que es, en este caso es TCP, la IP a la que te quieres conectar, el puerto, simplemente enviar los datos, que es un conjunto de bytes, y luego, bueno, pues cerrar el socket y ya está. Es así de sencillo. Bueno, aquí además almacena el mensaje que se recibe y bueno, no hay que estar alocando buffers, bueno, lo hace todo solo y bueno, es mucho más sencillo. Y bueno, luego también es muy parecido a los sockets, pero una cosa que también nos molesta mucho es cómo se manejan los ficheros. Así que en Java, pues lo mismo, tienes que tener un file input stream, un buffer reader, para poder hacer un buffer de todas las lecturas. Bueno, es bastante complicado para nuestro gusto. Y en Python, pues tiene algo bastante guay, que, que simplemente con un with open, pues lo que hace es que te metes en un contexto que cuando haces todo esto, lees el contenido que te lo devuelve MyFile, según termina esto, ya el file descriptor pues se lo devuelves al sistema operativo. Vale, no sé si sabéis lo que es una hash table, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, básicamente una hash table en Java te sirve para almacenar información de la forma clave-valor. Es decir, para la clave id0 se va a almacenar el valor dow, para id1 Norris, así con todos. Y en Java tiene, bueno, la peculiaridad, por así decirlo, que es que tienes que definir los tipos que vas a guardar. No te va a permitir guardar ningún otro tipo y si lo intentas te va a tirar una excepción, pero increíble. Y bueno, con put en el hash table lo que vamos a hacer es put a la clave tal, le vamos a poner el valor tal. Y para coger ese valor usamos .get, la clave que queremos coger. Pero ¿qué pasa? Esto en Python es mucho, mucho más fácil. Sin más. Esto es un diccionario. Podéis pensar un diccionario como un diccionario normal y corriente. El libro que dices, vale, voy a la entrada de cualquier palabra, y dices, está en la página tal. Vas directamente a esa página. Con esto lo mismo. Dices, voy a ir directamente a la entrada id0 y voy a guardarle la cadena texto dow. Voy a la entrada id1 y le voy a guardar la entrada Norris. Voy a entrar id2 y le voy a guardar un non. Y claro, ves esto y dices, eso no es una cadena.
me acabas de meter un null en Java en un diccionario que se supone que está guardando strings. Pues sí, en los diccionarios podéis guardar lo que os dé la gana. Cadenas de texto, los non, un entero, incluso las claves. Las claves no tienen que ser todas del mismo tipo. Aquí son todas cadenas de texto, aquí es un número. El diccionario se lo va a tragar todo igual, te lo va a devolver todo igual. Y de la misma forma, para imprimir el valor, dices, vale, pues dame la clave tal o dame la clave tal y imprime el resultado. Ahora vamos a cambiar un momento para poder transmitir en directo. Un segundo. Así como pregunta general, ¿alguno sabe Python? ¿No? Bueno, tú ya. ¿Qué nivel más o menos? No, por saber más o menos qué términos podemos o no podemos utilizar. Porque claro, si os digo de repente asignación por referencia, pues me vais a mirar muy raro. Mm, ¿Qué acabo de ver? Pero, bueno, aquí, ¿por qué mola Python? Aparte de porque es mucho más fácil que Java, porque no tienes que escribir tantas líneas, porque los tipos te dan igual, entre comillas. Las funciones, los parámetros. Imaginemos que le pasamos un array a una función. Vale, ese array en Java, si quieres modificarlo, te lo tienes que copiar en una variable local y tienes que modificarlo y luego si quieres actualizar el valor original, devolverlo en la función. ¿Me habéis seguido? Me explico un poco mal. Vale. En Python hay algunos tipos, como los arrays bueno, sí, los arrays, los diccionarios, que puedes actualizarles los valores directamente al parámetro. ¿Por qué? Porque Python va por asignación, que es lo que os comentaba antes. La asignación se la hace al parámetro y el parámetro apunta, es como un puntero, apunta al mismo objeto. Lo que actualices en ese parámetro se va a actualizar en el objeto original. Y bueno, esto tiene alguna repercusión en la memoria. Es decir, ¿cómo sabe Python que ese objeto se está utilizando? Python tiene un recolector de basura, que a diferencia del de Java, el de Python va por contador de referencias. Cuando detecta que un objeto ya no está siendo referenciado, pues lo va a meter en la lista de objetos que se pueden limpiar. Y cada, yo qué sé, creo que eran 70 ciclos de CPU o algo así, va a limpiar ese objeto. Bueno, ahora Javier va a hablar de decoradores. Bueno, pues los decorators, los decoradores, creo que tienen cierta influencia de Java porque, bueno, tienen una sintaxis similar. Para lo que sirven, bueno, la sintaxis es básicamente una arroba encima de una función y la gracia que tienen es que son funciones especiales que encapsulan lo que hay dentro. De tal forma que si tienes una función que computacionalmente pues, es bastante compleja, bueno, por ejemplo, como un Fibonacci, y quieres hacerlo por programación dinámica, en vez de hacerlo por programación dinámica en plan normal, pues simplemente tendrías que añadir un decorador que coja los argumentos, los guarde, por ejemplo, en una hash table y luego cada vez que se va ejecutando compruebe si están, o sea que haga de caché. Se utiliza mucho, por ejemplo, para caché o muchos frameworks web directamente lo utilizan para decir cuando te metas en este path me llevas a tal sitio. Así que bueno, son bastante útiles y usados. Luego los tipos, los types, bueno, lo como ha dicho mi compañero, pues en Python o sea, existen, evidentemente, pero básicamente una variable puede tomar cualquier tipo y a un argumento le puedes pasar cualquier tipo. No es como Java que tú dices esto es un string, esto es un vector, esto es una hash table. En Python puedes hacer lo que quieras, que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, hay gente que ha hecho librerías usando decorator que lo que te permite es que te compruebe que lo que le metes a la función y lo que devuelve está dentro de lo permitido. Y así, pues bueno, aunque no es tipado tan a lo bestia como Java, pero te permite tener control sobre eso. El punto que viene ahora requiere una terminal. Javi, sáqueme una terminal. A ver, ¿quiénes sois de informática? ¿Todos? Vale. Habéis hecho, me imagino, en estructura de datos y algoritmos la práctica con stacks. Vale. Eh,
¿Me creas una lista con elementos así aleatorios? Mete un número entre medias también. Vale. Aquí lo que ha hecho Javi es crear un array, una lista. Podéis ver que tiene todo cadenas y que al llamarla pues imprime los elementos que tiene. Vale. ¿Por qué os pregunto lo de stack? Porque en Python las listas se pueden usar como stacks, sin más. Por ejemplo, si ahora Javi mete un elemento, así cualquiera, y vuelve a imprimir el valor, el elemento va a estar al final. Si ahora hace el típico pop del stack, pues el elemento el elemento que acaba de introducir se va a salir. Bueno, de hecho, si le pones el número, te va a sacar cualquiera. Te va a sacar el de la posición 0, el de la 1, el de la 2, el de la 3 y el de las 4. En este caso ha quitado el de la 0, o sea que se ha ido la A y el array se queda tal cual. Vale. Lo que os comentaba de la lista puede tener cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, métele algo raro, algo muy raro. Algo que no tenga que ver con cadena. Vaya. Vale, bien. Cadena, 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 número, diccionario. Porque sí. Y ese diccionario, métele una cadena, métele una clave de valor. Vale, lo que os decía. Estos siguen siendo objetos. Python se mueve por objetos. Se mueve por objeto cadena, se mueve por objeto número entero y objeto diccionario. Y a estos objetos podéis hacer cualquier operación. En este caso le he metido clave valor. O podría quitársela, podría buscar en ellos, podría hacer lo que fuera. Vale. Eh, bueno, lo que iba a enseñaros, pero no me acuerdo exactamente el código. La lista también se puede usar como lista ordenada, que también sale en las prácticas de estructura de datos. Podéis hacerle un enqueue, podéis hacerle un dequeue, podéis quitarle el elemento por la izquierda, quitarle el elemento por la derecha. Lo mismo, o sea, ¿por qué darnos X librerías para usar esta lista ordenada, lista enlazada? Pudiendo usar una lista normal. ¿Qué sentido tiene? Vale, estoy viendo el punto. ¿Qué otra maravilla tiene Python? El índice de paquetes. Los módulos de Python se llaman paquetes y cualquiera que escriba un módulo, una librería o lo que sea puede distribuirlo libremente desde el servidor oficial de Python. Vale. Sí, 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 ponme la... No, voy al índice de paquete. Esto es porque es un Mac, no por otra cosa. Bueno, dice paquetes, Python Package Index. Y como os digo, la gente sube toda clase de librerías. Cualquier cosa macabra que se os ocurra seguro que está subida. Hay incluso una librería que te instala 5 librerías aleatorias. ¿Por qué? No lo sé. Pero sirve para un juego, ahora que lo pienso. Dice, voy a instalarme 5 librerías aleatorias y voy a hacer un programa que funcione con ellas. Tenemos que organizarlo algún día. Por favor.
concurrencia. No, pero antes, esto pasa porque es un Mac, no por otra cosa. Mientras me saca la ventana del navegador, concurrencia. ¿Habéis hecho prácticas en C con hilos, multiprocesos, no? ¿Sí? Vale, básicamente lo que os dirán será que tenéis que hacer ciertas tareas en paralelo, concurrentemente, paralelamente. Para ello utilizaréis threads, hilos del sistema operativo, pero también se pueden usar procesos. Python tiene un problema con los hilos, un pequeño gran problema, y es que solo puede haber un hilo de ejecución al mismo tiempo. Es decir, si queréis hacer, no sé, 20 operaciones en paralelo, yo que sé, multiplicaciones, sumas, restas, algo que no tenga nada que ver, solo vais a poder hacer uno al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por intérprete de Python. El intérprete de Python tiene un mutex, un log, pero lo bestia. No intentéis saltároslo porque explota todo. El intérprete por defecto solo os va a dejar tener el hilo maestro ejecutado al mismo tiempo. Pero cuando le dé la gana va a decir, vale, sé que quieres lanzar este hilo, pues voy a cambiártelo para que hagas cosas con él, pero no en paralelo. ¿Cómo saltarse eso? Pues hay dos opciones. La primera, cambiar de intérprete. La segunda, usar procesos, con todo lo que ello conlleva. Porque, a ver, los hilos comparten memoria. Los procesos que comparten memoria, sobre todo en Python, es un poco quejica. Si lanzáis dos procesos que tienen que acceder a la misma variable, si esa variable no es pública, no nos va a dejar. Va a morirse directamente. ¿Qué otras formas hay de hacer cosas en paralelo? En paralelo, pues hacerlo de forma asíncrona, que es lo que Javier va a explicar ahora. Bueno, pues como ha comentado, el problema de los hilos pues es que solamente hay un hilo. Entonces, cuando lanzas varios, incluso tienes overhead y tarda más con 5 o 6 hilos, por ejemplo, algunas aplicaciones intensivas en CPU que solo con un hilo. Entonces, las soluciones son, por ejemplo, usar algún framework que permita hacer cosas de forma síncrona, como Celery, que por ejemplo es el que usa Instagram, que tiene ahí millones y millones de peticiones. Entonces, pues Instagram lo que te permite es decir, este cacho de código con un decorador es una tarea. Entonces, lo ejecutas, pero no lo ejecutas ahora mismo, lo ejecutas cuando puedas. Entonces, lo metes en una cola o en unas cuentas. Y luego hay unos workers que están todo el rato tirando de colas, haciendo forks y ejecutando el código. Entonces, básicamente en Celery, para poder hacer las cosas bien, pues tienes las tareas, lo que ya he dicho, los grupos y pipes. Los grupos son un conjunto de tareas que quieres que se ejecuten todas. Por ejemplo, esto en OpenMP sería algo así como el barrier, no sé qué, ¿cómo era? El critical, no sé cuántos. Y el pipe, que lo que hace es que la salida de una tarea te lo mete como entrada del siguiente. Entonces puedes hacer cosas más complejas. Y luego, bueno, cambiarte de intérprete. Hay una cosa que no hemos dicho. Python es un lenguaje, pero simplemente porque tiene una gramática, está definido de unas formas y tiene unas características y una filosofía. Pero el intérprete normal, o sea, el intérprete que se suele utilizar es de Python, que es Python escrito en C por el creador de Python, que es Guido Van Rossum. Luego también está PyPy y hay un montón más. PyPy, por ejemplo, es un intérprete de Python que está escrito en Python. Es un, es un intérprete de Python que está escrito en Python y que, bueno, en algunas tareas es bastante bueno, como vale, entonces, bueno, esto va luego, pero bueno, es un intérprete que permite ejecutar varios hilos en paralelo y bueno, tiene un montón de funciones más y aparte pues ahora está gozando de muchas cosas porque tiene memoria transaccional y un montón de cosas. Después Celery es eso, básicamente cola y tareas. Entonces la cola pues le puedes meter RabbitMQ o Redis o una que tú te hagas porque esa es un poco más oca y ya está. Vale, luego estas son las implementaciones. Como he dicho antes, de Python es la de Guido de su intérprete. Y luego PyPy está escrito en sí mismo. Está escrito en una variante de Python que tiene tipos más fuertes que Python, no, o sea, que CPython, que se llama RPython y que, bueno, es bastante rápido. Creo que tiene posibilidad de compilar a niveles prácticamente de rendimiento que C.
Y bueno, está ahora teniendo bastante éxito porque, por ejemplo, Dropbox estaba diciendo que CPython ya no les vale, que es demasiado lento para ellos, así que están también escribiendo su propia versión de Python, su propio intérprete de Python, con muchas ventajas como por ejemplo lo de poder lanzar varios hilos, que no tenga un GIL, un Global Interpreter Lock, o por ejemplo el garbage collector sea más eficiente. Bueno, luego, Python también se utiliza mucho para cosas web. Entonces, hay un protocolo que se llama WSGI, que es el que se usa, que es un estándar. Y luego, bueno, hay un montón de frameworks, por ejemplo, Django, Flask e Infinite. Estos los son. No, porque creo que es PHP. Entonces, pero no estoy muy seguro. Django y Flask los hemos puesto porque son los dos que utilizamos. Bueno, que hemos utilizado alguna vez. Y bueno, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Instagram está hecho en Django. Y bueno, Django es un framework muy grande que tiene miles de opciones y miles de cosas. Y Flask es un framework más chiquitito, pero muy majo. Y bueno, como es tan pequeño, el código fuente te lo puedes leer en menos tiempo, puedes entenderlo mucho mejor y hay miles de plugins y de cosas. Bueno, luego, Python también tiene mucho éxito en la comunidad científica, porque a pesar de ser interpretado y tener tipos débiles, pues es bastante potente. Por ejemplo, aquí en la uni hay muchos profesores que lo utilizan para hacer sus cálculos y sus cosas. Y, por ejemplo, aparte del intérprete que os he enseñado, no como intérprete, sino el intérprete interactivo, pues hay uno que es mucho más potente que se llama IPython, que es web, que junto con Notebook, IPython, que junto con Notebook, que es la parte web, pues es bastante potente. Y luego, pues, por ejemplo, hay gente que también usa, bueno, no sé si es el intérprete, Python, que es un Python especial que compila C y claro, pues tiene un rendimiento bastante potente. Y luego pues hay muchas extensiones como Lumba, Scientific Python, Scientific Python, luego también hay uno de Machine Learning y bueno, hay para todos los gustos y bueno, también para graficar y cosas de este tipo. Bueno, y para aeronáuticos y cosas de todo. Bueno, estas son nuestras librerías favoritas. Hay una que es para hacer peticiones HTTP, que se llama Requests, un nombre muy original. Y está muy bien porque básicamente poniendo request, punto el método que quieres hacer, get, post, head, delete, lo que sea, pones la dirección, la IP o el dominio, lo que sea, y ya simplemente te hace la petición HTTP y te devuelve text, no sé si devuelve status, code o como lo quieras llamar, del código de estado y todas las cosas. Y es súper sencillo de usar. Y bueno, luego está SQL Alchemy, que va a hablar. Vale, SQL Alchemy es una librería que a mí me encanta para trabajar con bases de datos porque te ofrece un ORM muy potente. Vale, la pregunta. ¿Quién no sabe qué es un ORM? ¿Quién no sabe qué es un ORM? ¿No? ¿Lo sabes? Sorpréndeme. Vale, sí. SQL Alchemy tiene un ORM que es para mapear objetos de Python a la base de datos. ¿Qué te ahorra esto? Te ahorra tener que escribir código SQL en bruto, lo cual puede conllevar problemas de seguridad. Y, entre otras cosas, también te permite hacer inserciones en base de datos en paralelo, con muchos hilos, con muchos procesos. Además de soportar distintos tipos de base de datos, SQLite, Postgres, MySQL, Maria Database, Oracle incluso. Y bueno, aquí hay... ¿Te has pasado? ¿Te has pasado? Aquí hay un ejemplo de un código que usa SQL Alchemy. Este código básicamente lo que va a hacer es crear una base de datos que tenga 3 columnas. El ID, que es, entre comillas, obligatorio, el nombre y el apellido de una persona. Los tipos. Los tipos los define la librería de SQL Alchemy internamente. Podéis ponerle varchar si queréis, podéis ponerle string, pero vamos, en teoría deberíais usar los que vengan en la librería para que no os dé problemas la base de datos. Y bueno, esto es la tabla en sí. Y aquí creamos la conexión. Le damos una ruta para la base de datos. SQLite se basa en archivos del sistema, así que le damos una ruta a un archivo y creamos la sesión. La sesión se va a encargar de todas las operaciones en la base de datos. Así tal cual, esta sesión no podría utilizarse en varios procesos o varios hilos.
Para hacer eso habría que usar un scope que todos los procesos o todos los hilos compartieran y ya la librería se encargaría de hacer que no se pisaran unos a otros. Bueno, aquí creamos la tabla vacía, sin más. Y si me pasa a la siguiente, vale. De nuevo, una lista. ¿Con qué? Con tuplas. Las tuplas son tuples. Elemento 0, elemento 1, ¿eh? Pares ordenados. Bueno, sí, pares ordenados. Aquí tenemos una lista con nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iterar por esta lista. Puedes ver, los bucles for son mucho más bonitos en Python que en Java, por favor. Y vamos a crear un objeto people. ¿Por qué? Porque aquí es donde hemos definido cómo va a ser la tabla de la base de datos. Le decimos qué nombre va a tener, el índice 0, le decimos qué apellido va a tener, el índice 1, y le decimos a la sesión que lo inserte. Ojo, que lo inserte, no lo va a guardar en la base de datos directamente. Y de hecho, si trabajáis con SQL Alchemy, nunca deberíais hacer que la sesión guardara la base de datos justo después de insertar, porque esto va a generar un tiempo extra de operaciones y os basta con hacer solo un commit al final. Bueno, la última función aquí, que devuelva todos los resultados de la base de datos. Simplemente con esto es una query SQL. ¿Qué pasa? Que, como he dicho antes, escribir SQL en bruto es peligroso. Sobre todo si tienes que pasarle variables. Puede venir cualquiera y meterte ahí la típica inyección SQL. De, 1 igual a 1. Pues bueno, se ejecuta. Imprimimos, vale. Creación, crea la tabla, llena la base de datos, consígueme todo. Y ahora, si Javi consigue ejecutarlo, no sé. Más alto. ¡Ah! Bueno, este ejemplo se supone que crea un... Vale. Se ve... Vale, aquí tenéis el mismo código y básicamente va a crear esa base de datos y va a imprimir todas las entradas que le metamos. Ejecuta. Vale. Nombre, John, tal, tal, tal. A ver, esto así por sin más no tiene mucho sentido, porque si lo copiáis sin más solo os va a devolver los mismos resultados que le habéis metido. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si queréis hacer un índice de libros. Dice, dame todos los libros. Todos. Ordenados por ISBN, por autor, por título, lo que más os guste. Y de nuevo, aquí, esta es la ruta del archivo. Este archivo no tiene que existir para que el SQL Alchemy os cree la base de datos. De hecho, si no existe, os lo va a crear, y si existe, se va a conectar a este y va a meteros estos nombres, los va a repetir. Dale, dale. Aquí salen repetidos. ¿Por qué? Porque lo he metido dos veces y no le he metido ninguna restricción para que los nombres sean únicos. Que también se podía hacer. Se puede hacer de todo. Y bueno, volviendo a la presentación, después de este pequeño ejemplo práctico, SQL que me mola. Yo espero. Sí, pasa, pasa. Bueno, y ahora una parte que a mucha gente le interesa, que es si CPython, o sea, la implementación de Python que todo el mundo usa, es lenta o no y por qué. Bueno, la respuesta es que es lento. Es muy lento, si lo comparáis pues con C, pues evidentemente es lentísimo. Si lo comparáis con otros lenguajes que están a su nivel, pues tienen un rendimiento normal, incluso alto, con las librerías que hemos mencionado científicas, como Numba o como otros intérpretes en el caso de que haga falta, aunque bueno, aquí estamos hablando de CPython, o por ejemplo con NumPy, que es una librería que te permite crear, por ejemplo, vectores a bajo nivel, de tal forma que no tiene todo el overhead que tiene Python. Entonces, ¿por qué es lento? Bueno, por mil motivos, pero evidentemente porque es un lenguaje que
tiene mucho overhead, porque primero tiene que, bueno, Python no lo hemos dicho, pero aunque mucha gente no lo sabe, pero tiene una fase de compilación a bytecode, un poquito como Java, y luego ya lo interpreta. Entonces, tiene su overhead, que bueno, no es muy grande, pero el problema está en que como el código evidentemente está escrito en C y es bastante complejo, pues, por ejemplo, prácticamente toda la caché se la ventila, no va a aprovechar mucho la caché, excepto en ciertas estructuras de datos muy especializadas. Luego, por ejemplo, las estructuras de datos de Python son muy complejas. Como ha dicho, por ejemplo, puedes meter dentro de una hash table strings, ints, cualquier cosa que sea hashable, lo puedes meter como índice. De tal forma que al pasar eso, estás metiendo, está haciendo miles de malloc por detrás, bueno, miles, cientos de malloc por detrás, y cada una estará dirigido a un sitio y pasará lo mismo. Habrá más fallos de caché, aparte de todo el procesamiento de CPU extra que tiene que haber, que ahí se puede comer miles de ciclos. Bueno, luego también lo de que no es tipado hace que sea un poco más lento, evidentemente porque una variable en cualquier momento puede pasar a ser cualquier otro tipo y cambiar totalmente su funcionamiento. Y bueno, luego es un lenguaje dinámico interpretado, que bueno, aunque ahora están saliendo algunos más como Swift y tal, que son interpretados pero bueno, perdón, interpretados no, que son dinámicos y que tienen un rendimiento bastante mejor, en Python eso no pasa. Así que bueno, básicamente si queréis un lenguaje que sea súper eficiente y súper rápido, pues Python no es para vosotros. Pero a casi todo el mundo le vale. Ya habéis visto que a Dropbox, a Vimeo, a YouTube, a estos les vale, pues a nosotros también. La cuestión está en qué es más caro, el tiempo de CPU o el tiempo de programador. Entonces, bueno, si tenéis pasta infinita y podéis contratar a 8.000 millones de programadores, pues escribirlo todo en ensamblador que será súper eficiente. Pero evidentemente eso no lleva más que hacer muchos fallos. Y bueno, no está mal hacerlo, pero solamente creemos que en algunos casos específicos y que para casi todo Python está bien. De hecho, vamos, hicimos alguna prueba que al final, bueno, no hemos puesto porque no salió del todo bien, pero en una máquina como mi ordenador, que es de hace un año y es un ordenador normal más o menos, un Core i5 de 2 núcleos, pues era capaz de lanzar muchos procesos, de hacer muchísimas operaciones, de iterar sobre matrices gigantes en poquísimo tiempo. O sea que, bueno, las máquinas de ahora son bastante buenas. Así que Python igual de hace 10 años, cuando surgió, bueno, hace bastante más. Pero bueno, no, pues evidentemente con esos ordenadores iría fatal, pero ahora con la ley de Moore y todo esto, pues hace que se comporte bastante dignamente. Y bueno, esto es todo. Ah, bueno, sí. Aparte lo que ha dicho él de si CPython es lento, vale, sí, CPython puede ser lento, sobre todo si lo comparas con lenguajes compilados. Entonces, ¿por qué iba yo a usar, por qué iba a usar Python? Muy sencillo, para prototipado, sí. Para hacer aplicaciones, aunque sea de muestra, de prueba, porque es muy rápido, no tienes que recompilar, no tienes que... Escribes y se ejecuta, y ya está. Puedes hacer incluso aplicaciones de escritorio, puedes hacer aplicaciones web, puedes hacer servidores, puedes hacer de todo. Puedes hacer juegos en Python. Hay librerías, Pygame se llama una, miradla si os gusta, pero es genial. También hay librerías 3D, podéis hacer cálculos matemáticos, gráficos vectoriales. Está todo, todo, todo. Todo lo que queráis hacer se puede hacer y además se puede escribir en C en Python. Python tiene para hacerle extensiones en C. Hay gente que hace los módulos en C puro y luego estos se compilan y los ejecuta como si tal. ¿Y qué más quería decir? Quería decir otra cosa. También hay librerías para ventanas de escritorio, que esa es otra. Que me lo pregunta mucho algún compañero, ¿cómo haces una ventana gráfica en Python? Hay muchas librerías, GTK, Qt, TK. Había otra que ha salido recientemente, que era sobre todo para aplicaciones móviles. Kiwi, sí. Y con eso quiero decir que además Python es multiplataforma. Siempre que tengas un intérprete instalado en la máquina, te lo va a interpretar. Se lo va a ejecutar, va a hacer lo que sea. Y tiene funciones muy interesantes para tratar con archivos, con rutas, con lo que sea. No es como Java que tienes, si quieres hacer una aplicación que se ejecute en Windows y en Linux, tienes que escribir las barras de las rutas, tienes que escribirlas 2 veces. En Python puedes escribirlo una vez, te basta. Y te lo va a hacer y ya está, no hay mucho más. Es maravilloso. Haced Python. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta.
a un comentario. Estamos abiertos a sugerencias. En realidad no todos. No todos. No. Vamos, si no, de todas formas, hay una limitación que es que no puedes cambiar el objeto como tal. O sea, no puedes reasignarle algo. Puedes actualizar los campos, los atributos, lo que sea, pero no puedes reasignarle un valor. Por ejemplo, si tú declaras un array, dices new array no sé qué, en Python, en Java, en cualquier lenguaje. Tú lo pasas como parámetro y ahí, como hemos hecho antes, le puedes añadir elementos, puedes quitar elementos, pero no puedes sustituir ese array. Crearlo de cero, meterle unos valores distintos, hacer un new en la función. ¿Eh? Java es muy raro. No os fíes de Java, niños. Vamos, Python no te va a dejar, porque hay tipos inmutables. Aunque parezca que no hay tipos, hay tipos. Y bueno, luego están las diferencias entre Python 2 y Python 3, pero no sé, si tenéis alguna otra cuestión. Sí. En realidad es un poco de todo lo que has dicho. Es decir, Python es muy fácil de aprender. La única pega que tiene con respecto a los dos lenguajes, pega entre comillas, es que tienes que intentarlo sí o sí. Si no lo intentas, no se va a ejecutar. No hay llaves, no es como Java, no es como C, no es como C++. Es rápido, porque como hemos mostrado antes, un ejemplo de Java que eran 18 líneas de código para abrir un socket TCP y mandar un mensaje. En Python eran como 8 así. Y lo mismo para abrir archivos o cosas por el estilo. Es decir, tú quieres hacer una demostración de algo, puedes hacerlo en Python perfectamente porque vas a hacerlo muy rápido. ¿En qué situaciones no deberías usar Python? Python es un lenguaje con recolector de basura. Los recolectores de basura son un poco complicados. Es decir, cuanto más control tengas sobre la memoria, más vas a poder saber qué está haciendo, cuántos recursos está utilizando y que no se está quedando más del sistema operativo de lo que debería. Por ejemplo, C o C++. Java tiene también su recolector, pero es diferente. ¿Y qué otra cosa habías dicho? Claro, sí. También tiene hacks raros y cosas. Claro, como he dicho antes, hay librerías para todo. Cualquiera puede escribir su librería, puede subirla y documentarla. Documentar es muy importante. Y que luego la gente puede usar esa librería en sus proyectos. Puedes meterle código nativo en C, puedes meterle código en Python y la gente lo va a importar, va a utilizarlo y puede ser todo lo complejo que tú quieras. No sé, ¿alguna otra cuestión?
Bueno, pues muchas gracias por venir. Esperamos que os haya gustado la charla. Y bueno, hasta la próxima. Framework en Python, tenemos Tumblr, tenemos Vimeo y también YouTube. Bueno, yo soy Javier Onduvilla y bueno, como ha dicho mi compañero, pues las empresas que están en la línea de encima son las que utilizan Python como su core, que básicamente es un 90% de código es Python del backend, y las de abajo lo utilizan, por ejemplo, para cosas de sistemas o de monitorización y tal. Por ejemplo, Vimeo tiene un montón de cosas de monitorización y Facebook, exactamente no sé qué lo usarán internamente porque tocan todos los lenguajes del mundo, pero YouTube sí que sabemos que lo utilizan un poco más. Bueno, ahora lo que vamos a poner son algunos ejemplos para la gente que sobre todo ha tocado Java. Así que bueno, para que veáis solamente el Hello World en Python es así de sencillo. Simplemente habría que llamar a Python nombre del fichero donde está guardado esto y se ejecutaría. Y ahora los siguientes ejemplos van a ser pues las cosas que a él y a mí nos parecen que en Java pues son un poco basura y cómo se hacen en Python. Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer una asignatura, simplemente un cliente TCP o UDP según el grupo. Y bueno, pues en Java tenemos todo esto, que hay que crear un data output stream, un buffer reader, hay que hacer un montón de cosas y tiras un montón de líneas prácticamente para hacer nada. Y bueno, sin embargo, la versión de Python pues es mucho más sencilla porque, y bueno, tiene cierto aire a C, porque simplemente tienes que declarar el tipo de socket, que es, en este caso es TCP, la IP a la que te quieres conectar, el puerto, simplemente enviar los datos, que es un conjunto de bytes, y luego, bueno, pues cerrar el socket y ya está. Es así de sencillo. Bueno, aquí además almacena el mensaje que se recibe y, bueno, no hay que estar alocando buffers, bueno, lo hace todo solo y, bueno, es mucho más sencillo. Y, bueno, luego también es muy parecido a los sockets, pero una cosa que también nos molesta mucho es cómo se manejan los ficheros. Así que en Java, pues lo mismo, tienes que tener un file input stream, un buffer reader, para poder hacer un buffer de todas las lecturas. Bueno, es bastante complicado para nuestro gusto. Y en Python, pues tiene algo bastante guay, que, que simplemente con un with open, pues lo que hace es que te metes en un contexto que cuando haces todo esto, lees el contenido que te lo devuelve MyFile, según termina esto, ya el file descriptor pues se lo devuelves al sistema operativo. Vale, no sé si sabéis lo que es una hash table, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, básicamente una hash table en Java te sirve para almacenar información de la forma clave-valor. Es decir, para la clave id0 se va a almacenar el valor dow, para id1, Norris, así con todos. Y en Java tiene, bueno, la peculiaridad, por así decirlo, que es que tienes que definir los tipos que vas a guardar. No te va a permitir guardar ningún otro tipo y si lo intentas te va a tirar una excepción, pero increíble. Y bueno, con put en hash table lo que vamos a hacer. Bueno, pues hola a todos. Yo soy Rafael Medina, estudio tercero de Ingeniería Informática y junto con mi compañero Javier Onduvilla os vamos a presentar un poco qué es Python y cómo se diferencia de lo que se da en la universidad, de Java sobre todo, maldito Java. Y vamos a dar unos pocos ejemplos prácticos de, por ejemplo, el típico Hello World o cómo hacer prácticas de la universidad en Python en vez de en Java. Bueno, ¿quién usa Python? Pues aquí podemos ver las empresas que lo utilizan así como más en mayor parte de sus productos. Como nota, en Dropbox trabaja el creador de Python ahora mismo y tiene un contrato que le permite usar el 50% de su tiempo para desarrollar Python. Y bueno, tenemos Instagram, tenemos Dropbox, tenemos Pinterest, tenemos Blogger y así en un poco en menor medida tenemos Facebook que también tiene un ceres put a la clave tal, le vamos a poner el valor tal. Y para coger ese valor usamos .get, la clave que queremos coger. Pero ¿qué pasa? Esto en Python es mucho, mucho más fácil. Sin más. Esto es un diccionario. Podéis pensar un diccionario como un diccionario normal y corriente. El libro que dices, vale, voy a la entrada de
cualquier palabra, dices, esta es la página tal, vas directamente a esa página. Con esto lo mismo, dices, voy a ir directamente a la entrada id 0 y voy a guardarle la cadena texto dow. Voy a la entrada id 1 y le voy a guardar la entrada Norris. Voy a la entrada id 2 y le voy a guardar un non. Y claro, ves esto y dices, eso no es una cadena. Me acabas de meter un null en Java en un diccionario que se supone que está guardando strings. Pues sí, en los diccionarios podéis guardar lo que os dé la gana.